Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la mesa número 7 del coloquio que lleva por título Diálogo y expresión contemporánea más allá de la frontera. En esta sesión nos acompañan los investigadores Álvaro Hernández, quien estará con nosotros desde Japón, Amadís Ross, Miki Yokoigawa y David Almazán. Cada ponente contará con 20 minutos para su exposición y luego pasaremos, si no tenemos ningún contratiempo, a la sesión de preguntas y respuestas, que esperemos que se produzca un debate enriquecedor. Vamos a comenzar con la ponencia del doctor Álvaro Hernández, que lleva por título Construyendo un héroe popular, propuesta para un estudio comparativo entre México y Japón a través de la lectura de la historieta. Álvaro Hernández es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y doctor en Sociología por la Universidad Kobe en Japón. Se desempeñó como investigador en el International Research Center for Japanese Studies, o Nichibunken, desde finales de 2016 hasta inicios de 2022, y es actualmente profesor de tiempo completo en el Language Center de la Wansei Gakuin University en Japón. Sus temas de investigación incluyen sociología de la cultura, estudios comparativos de aficionados a las culturas del anime y manga, y estudios comparativos de historieta mexicana y manga japonés. Doctor Álvaro, ¿puede comenzar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Álvaro Hernández. Voy a compartir mi presentación en este momento. ¿Todo bien? Bien, el título de mi presentación es Construyendo un héroe popular, propuesta para un estudio comparativo entre México y Japón a través de la lectura de la historieta El Payo de Guillermo Subieta Vigil y el manga Ninja Buyaicho de Shirato Sanpei. Entonces voy a tratar sobre estas dos icónicas historietas y manga en México y Japón. Tanto la historieta en México como el manga en Japón son, gracias a su extensión, herramientas clave para entender la construcción de lo popular y lo nacional en sus respectivas sociedades. Este es un ejercicio de lectura preliminar de dos títulos como ejemplo de esto, centrado en dos figuras clave en el imaginario de la cultura popular de ambos países, el charro mexicano y el ninja japonés. El primer título es Ninja Buyeicho, del autor Shirato Sanpei. Fue publicado en Japón de 1959 a 1962 por la editorial Sanyosha, dedicada a la industria del manga de renta, cuyos lectores eran principalmente jóvenes migrantes a la ciudad y trabajadores de bajos ingresos. Como da cuenta Yamato Inohiko, este título obtuvo rápidamente gran popularidad en la antesala de los movimientos estudiantiles, obteniendo fama también entre los académicos por su visión marxista de la historia, en especial su énfasis en la lucha del campesino contra la clase samurái en el Japón feudal. El segundo título es El Payo, un hombre contra el mundo, de Guillermo Subieta Vigil, publicado de 1966 a 1980 por Editorial Senda. El Payo contó con una gran popularidad, sobre todo en provincia, y su característica principal, además de que el protagonista fuera un muy buen charro y de que todas las mujeres se enamoraran de él, era el luchar junto con los campesinos en contra de los caciques y sus crímenes efectuados con ayuda de matones y del gobierno local. Así, aunque en la opinión de R. Guerena, crítica cultural de la época, en 1978, la forma fantástica de las historias del Payo y su presentación simplista de problemas agrarios hace que la obra esté lejos de tener una función concientizadora o educativa, es indudable que la obra se apoya en la imaginación popular de la Revolución, donde la imagen del charro resucita los fantasmas de una lucha inconclusa. Empezando con el manga Ninja Buyeicho, publicado por primera vez en 17 tomos, comienza con la historia de Yutaro, un joven samurái que busca venganza por el asesinato de su padre y la usurpación de su castillo. Este personaje cruza caminos con Kagemaru, un ninja que en un principio tiene por objetivo también la muerte del mismo samurái de quien Yutaro busca venganza, aunque después se entiende que su objetivo es más bien el combatir la clase samurái y su cruel despojo de las comunidades campesinas. Otros personajes importantes son Akemi, una chica que resulta ser hermana de Kagemaru, y Hotarubi, la hermana ninja del samurái enemigo de Yutaro, ambas chicas que serían después enamoradas del joven samurái. Con base
principalmente en el filósofo y crítico Tsurumi Shunsuke, así como en el crítico cultural Ishiko Junso, ambos particularmente activos en la década de 1970 en Japón. Me quiero referir a tres elementos en esta obra, en este manga. Primero está el elemento de la historia. Este manga no solo trata un tema histórico, sino que presenta además una visión de la historia en relación con el contexto social e histórico de sus lectores. Aquí Tsurumi ha señalado que en la cultura popular presente desde la era Taisho, la imagen del ninja ha estado relacionada con la representación de una condición de debilidad que busca mediante trucos oponerse al poderoso. Su popularidad entre los niños proviene de la posición que tienen estos, los niños, frente al mundo adulto. Sin embargo, el ninja adquiere una nueva dimensión entre los jóvenes y adultos lectores de manga de renta, pues aquí la condición de debilidad ya no es reflejo de la edad, sino de la condición social, y la figura del ninja viene a simbolizar la lucha del pueblo o las clases sociales oprimidas. Shirato retoma este símbolo y le da además una perspectiva cercana al materialismo histórico. El manga, según su autor y la crítica posterior, busca expresar a las fuerzas impersonales de la historia a través de la representación de multitudes en conflicto. Por ejemplo, aquí. Los conflictos entre diferentes protagonistas son aquí, a final de cuentas, el conflicto entre clases divididas por su oposición en el proceso de producción, los campesinos como la clase productiva y la clase samurái como la clase que se apropia del producto del trabajo. Esta visión marxista de la historia es importante en el análisis por su relación conflictiva con los otros dos elementos en el manga. Uno es la expresión de la naturaleza y la otra es la realización del héroe. En el mundo de Shirato, la naturaleza es hostil, se rige por la ley de la supervivencia del más fuerte y por tanto es ajena a nociones políticas y morales como justicia social. Más aún, esta lucha natural por sobrevivir justifica el estado de dominación por el más fuerte y por tanto condena la lucha de clases a un eterno ciclo de antagonismo. En el manga, las constantes descripciones gráficas del mundo, la nieve, la lluvia, el viento o el sol, o incluso el fuego como una fuerza liberada por el hombre, muestran a la naturaleza como una fuerza suprema que siempre se impone a bestias y a hombres por igual. Una de las fuerzas que más claramente muestran en el manga el dominio de la naturaleza sobre los hombres, haciéndolos igual a cualquier otro ser vivo, es el hambre. Em, El manga representa detalladamente el hambre y establece claramente que la violencia es necesaria para sostener la vida, es decir, matar para vivir. Así, en este mundo, la naturaleza parece incluso anular el sentido de la historia. La imagen de animales devorándose los unos a los otros es metáfora de las interminables guerras entre los hombres. Es en esta relación entre historia y naturaleza que plantea el manga, donde aparece lo que Ishiko Junso analiza como la imagen del héroe. Recordemos que en el manga el tema de la historia es la premisa que da movimiento a la narrativa. Los personajes, aunque siguen sus objetivos individuales, terminan viéndose como herramientas de una lucha más allá de sus motivaciones individuales. Es decir, la venganza y el deseo de poder los vuelve esclavos de la historia, es decir, de la lucha de clases. Pero por otro lado está la premisa de la naturaleza. Esta no subsume a los personajes a su movimiento, como es el caso de la historia, porque no representa un movimiento en sí misma. Em, es un ciclo. La premisa de la naturaleza en el manga es más bien la condición estática de toda vida, igual en el hombre como animales. Así, los personajes que ejemplifican en el manga mejor su condición de naturaleza son los campesinos, que aparecen principalmente como víctimas del abuso, obligados por el hambre a rebelarse, a rebeliones destinadas al fracaso, aunque con esporádicas victorias con ayuda del ninja Kagemaru. Es en este mundo que plantea el manga que, en opinión de Ishiko, paradójicamente el héroe no puede ser el samurái ni el ninja. Más allá de la intención de su autor, el héroe se define para Ishiko por escapar tanto de su condición histórica como de su condición natural. Pues ambos son condiciones que lo despersonalizan. Para Ishiko, los únicos personajes que logran superar esta condición en el manga son Hotarubi y Akemi, pues mueren voluntariamente por amor a Yutaro. Lejos de lo que pareciera querer expresar la obra, los héroes son definidos aquí por su muerte como una elección puramente personal. Ahora trataré sobre el payo. El tema de la Revolución Mexicana es justamente el de campesinos en armas. El payo retoma esta imagen de la revolución y la actualiza en la lucha del charro contra los caciques.
El Payo, un hombre contra el mundo, es antecedido por El Charro Negro de Mario Muriño y la popular Adelita y las guerrillas de José G. Cruz. En el terreno del cine, los aguerridos revolucionarios rurales darían paso a charros valientes y enamorados, como en Enamorada de Emilio Fernández. Finalmente, la imagen del charro, popularizada por el galán ídolo nacional Jorge Negrete, justamente apodado Charro Cantor, terminaría de configurar al charro como lo expresan sus canciones, fuerte, valiente y leal de su pueblo siempre hermano. El payo es digno heredero de esta más mediática tradicional imagen del charro, con una gran influencia de la narrativa de la Revolución Mexicana. Fue una revista semanal de 64 páginas a color, creada y escrita por Guillermo Subieta Vigil, con dibujos primero de Ángel Mora, luego de Fausto Buendía Vázquez y por último de Antonio Cardoso. Su protagonista fue el héroe rural que dominó la historieta mexicana de 1966 a febrero de 1980. De su historia se hicieron además 3 películas, una radionovela y un corrido. Irene Herner documenta una distribución de 360.000 ejemplares semanales, mientras que según Harold Hines, los editores refieren a una cantidad de entre 120 a 400.000 ejemplares semanales, con sus mejores ventas en provincia. Juan Panadero, el payo, es el personaje principal. Comienza siendo el caporal mayor empleado por Tomás Pesqueira, cacique de un pueblo serrano del Bajío, pero tiene un conflicto con la policía por defender a su novia y futura esposa Lupe de los abusos del hijo del cacique. Juan escapa a la sierra mientras su padre, un antiguo revolucionario, es asesinado por el patrón Tomás por defender a su hijo. Así comienza la historia de El Payo, quien por estar siempre dispuesto a enfrentar a cualquier tipo de abuso, tiene constantemente conflictos con el cacique, la policía y el gobierno local. Numerosos abusos y asesinatos por parte del cacique o sus hombres llevan eventualmente a la revuelta del pueblo, que es guiada por un antiguo coronel que había combatido en la revolución bajo el mando de Emiliano Zapata. La revuelta triunfa ayudada por el valor, liderazgo y habilidad del Payo, quien además ha encontrado dinero enterrado por antiguos revolucionarios, mismo con el que financia la revuelta. El Payo, que tendría varios hijos con Lupe, es querido por todos y líder natural de su pueblo Vilmayo. A este y a su familia tendría que defender continuamente de los sangrientos ataques de los caciques. Juan Panadero, el Payo, es fuerte, sencillo, valiente, leal y de pocas palabras. Tiene sobre todo una bondad casi natural, basada en el sentido común de la empatía con sus semejantes. Se ve obligado a dejar a su esposa y hijos para luchar, pero su objetivo es vivir tranquilo con su familia. Las constantes referencias al imaginario de la revolución y el continuo enfrentamiento con los caciques hacen que el mundo del Payo aparezca como una extensión de la revolución incrustada en la vida campesina. El payo sigue los pasos de su padre, el protagonista del payo sigue los pasos de su padre, y su hijo, el hijo de este protagonista, es a su vez su imagen en miniatura. El eterno conflicto que anima la historia es reproducido por la lucha de 2 familias, la familia Panadero, que es la familia del payo, y la familia Pesqueira, que es la del cacique. En el eje positivo está la familia del payo, es amorosa, solidaria, y humilde. Como charros representan los usos y costumbres rurales y los usos y costumbres rurales y tradicionales. En el eje negativo está la familia del cacique. Está llena de odio entre ellos, son millonarios y la madre tiene origen aristocrático. Sus costumbres son las de la ciudad o las costumbres que están de moda en el extranjero. Así, la familia del payo es la versión reducida del pueblo, o el pueblo es la versión extendida de la familia del payo. Aunque existen algunas excepciones a esto, o por ejemplo casos de traición dentro del pueblo del payo, es más bien estos ejemplos más bien refuerzan la imagen solidaria de la comunidad campesina. El tema que hemos definido como el de la historia aparece explícitamente planteado en la voz del narrador. Es claro que la historieta se toma en serio el tema de la justicia social, aunque dentro de las posibilidades y necesidades que el medio de la historieta y su industria le suponían. Así, el motor del argumento es la lucha entre la clase productiva del campesino y los caciques llamados robatierras, constantemente así en la historieta. A través de la historieta, el antagonismo, sin embargo, no aparece principalmente como uno de clase. Este aparece mayoritariamente entre lo tradicional y lo moderno, o entre el campesino y lo urbano. Es solo gracias a estos elementos que puede leerse un antagonismo entre la comunidad solidaria, es decir, la propiedad colectiva, y el individualismo egoísta o la propiedad privada. Vilmayo, el pueblo liberado de las de las manos del cacique por el payo y los revolucionarios, es la representación del ideal comunitario. En cuanto a la imagen de la naturaleza en el payo, esta es fundamentalmente benévola.
Esto, pues, aunque la violencia aparece como parte de la vida cotidiana, el enfoque en la vida campesina acentúa la continuidad entre naturaleza y trabajo como fuente de vida. Es justamente aquí que aparece el tema central de la historieta, que es el de la lucha por la tierra. En el mundo del payo, la tierra es el principio de moralidad y el objetivo de justicia social. En la imagen de la tierra se sintetiza la imagen de la historia y de la naturaleza en la historieta. La tierra es fuente de vida y simboliza a la mujer, la familia y al pueblo, además de ser el objetivo que anima la lucha de los personajes, es decir, recuperar la tierra o robarla. Así, en el payo, la imagen heroica del charro está deliberadamente relacionada con el hombre que defiende a su tierra y concretamente a su mujer y a su pueblo. Como conclusiones, voy con bastante buen tiempo. Como conclusiones, a pesar de las grandes diferencias formales de contexto y lo fragmentario del material de análisis en el caso del payo, se puede extraer algunas ideas preliminares. En Ninja Buyeicho se identifica al ninja en el personaje de Kagemaru, con la lucha en defensa de los oprimidos. Cabe destacar que aunque el eje antagónico está entre campesinos y samuráis, el ninja representa una clase excluida. Esto es más evidente en contraste con el payo, en donde la solidaridad del pueblo campesino es el tema central, mientras que en Ninja Bugeicho la centralidad de la tierra desaparece. La imagen cruel de la naturaleza puede representar también la crueldad de la comunidad hacia los diferentes, esto en el caso de Ninja Bugeicho. Esto apoya la idea de Ishiko de que el verdadero héroe en esta historia es el que lucha y muere por su ideal personal, en este caso el amor. Esta es una idea central para el proyecto de modernidad dentro del cual entendieron tanto Ishiko como Tsurumi la función de la cultura popular del manga en Japón, es decir, la afirmación de la individualidad como base para una sociedad civil con vida política a través del debate y no de un apoyo ciego a las mayorías. Tema de especial importancia en Japón después de la experiencia del totalitarismo en el periodo de guerra. En el caso del payo, la experiencia social parte del imaginario de la revolución y del nacionalismo cultural de la posrevolución. Aquí, aunque el material que yo he analizado para esta presentación es fragmentario, es evidente que la solidaridad del pueblo es central y la historia está ligada a la imagen benevolente de la naturaleza. Muy al contrario del ninja, que es el paria expulsado del pueblo, el charro es su corazón. Así, el payo, al igual que Ninja Bugeicho, adopta la imagen histórica de la lucha de clases, aunque el tamiz del antagonismo entre tradición y modernidad le da un tratamiento completamente diferente. Si de modo muy general en el contexto japonés la cultura popular aparece ligada aquí a la modernidad, en el contexto mexicano, a grosso modo, se incrusta en el antagonismo casi natural con el que es entendida en México la cultura popularidad en contraposición a la modernidad. Así, mientras que en Ninja Bugeicho es posible leer al héroe como el que escapa a través de la muerte de su condición natural e histórica, en un mundo donde tanto historia como naturaleza aparecen atrapados en un ciclo destructivo, en el payo la representación esencialmente positiva de la naturaleza hace difícil de entender en la muerte una realización del héroe. En contraste a la búsqueda del individuo, me parece que el tema aquí, en esta historieta del payo, es la reproducción de la comunidad y el hijo del payo, el que vemos aquí en la presentación, es imagen idéntica de su padre. Creo que este es un buen ejemplo de esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Álvaro, por su presentación y por cumplir con el tiempo. A continuación tendremos la ponencia de Amadís Ros, que se titula Homogeneización y oxidación, los parecidos y Tetsuo, dos maneras de entender la modernidad. Amadís Ros es escritor y académico, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, o CENIDIAP, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es coordinador del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción y coordinador general del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Le interesan el papel de la ciencia ficción en la conformación de la identidad, las resistencias ante el proceso de homogeneización de la modernidad occidental y los estudios comparados entre México y Japón. ¿Puedes comenzar? Muchas gracias, Elizabeth. Como pueden ver en la presentación, al final cambié el título de la ponencia.
se fue desbalagando en otra dirección, pero bueno, comienzo. Comienzo con una aproximación del mayor contexto posible. El sistema solar se encuentra en el despoblado brazo de Orión, a 26.000 años luz del populoso centro galáctico, zona de altísima radiación y descomunales fuerzas gravitacionales que impedirían, o al menos volverían muy difícil, la formación de vida. En el centro de la Vía Láctea, la acumulación de estrellas equivale al de uno de esos conjuntos de multifamiliares hongkoneses, 10 millones de estrellas en cada parsec cúbico, mientras que en nuestro tranquilo suburbio tenemos una estrella cada 8 parsecs cúbicos. Vivimos, pues, en el margen galáctico, una periferia que sin duda es vista por los hipotéticos habitantes del centro de la Vía Láctea como irrelevante o incluso inexistente. Por Galactus, ¿qué podría haber de importancia allí? Señalarían con gesto de estar oliendo algo repulsivo, ignorando naturalmente la relevancia de las eruditas ponencias leídas en este coloquio. Los habitantes de la Tierra somos, irremediablemente, bichos de las afueras. Sin embargo, es aquí, en la oscuridad y lejanía, donde surgió la vida, y entre los millones de especies que han vivido en el planeta, los humanos tenemos además la maravillosa facultad de tener conciencia. Somos el universo contemplándose a sí mismo. Tomen eso, petulantes centrogalácticos. Ya que el cosmos es un fractal en el que ciertas formas se repiten a diferentes escalas, en nuestro planeta marginal existen a su vez hegemonías y periferias, obras e ideas consideradas canónicas por el simple hecho de pertenecer al centro y otras ignoradas o menospreciadas por surgir en las afueras. Hoy, todavía Occidente es hegemónico en prácticamente todos los ámbitos, y aunque Japón y Corea del Sur sean considerados parte del centro de poder, en realidad pertenecen a la llamada semiperiferia, y México sin duda queda relegado a la condición periférica a pesar de su vecindad con el tambaleante imperio estadounidense. No tengo espacio para argumentar este dicho, pero por ahora puede usted, amable escucha, remitirse a los escritos de Immanuel Wallerstein y Masao Yamaguchi, que me acaba de presentar Fuji-san, que está aquí presente. Por si tanta marginalidad fuera poca, vengo a hablar de dos obras que pertenecen a géneros alejados de la legitimación que goza el arte con mayúscula, algo así como subproductos de los cinturones de miseria de las industrias culturales. Son dos filmes de ciencia ficción, uno que a su vez pertenece al subgénero del cyberpunk, mientras el otro coquetea descaradamente con el terror. Ciencia ficción, terror, cyberpunk, palabras con carga explosiva, ante las que algunos se frotan las manos y otros bostezan incluso antes de que comience la función. Así como la vida creció en la periferia galáctica, estoy convencido que en los humanos, márgenes de lo hegemónico, es donde podemos hallar la vitalidad más pura, la marejada inversa que destellará en el futuro, pero que por ahora se gesta en la oscuridad, como el micelio, como los deseos y las pesadillas. A este espacio, que mora en el borde, podemos llamarlo exohegemónico, una manera de navegar a contraviento que siempre ha estado ahí, pero ahora, ante el evidente ocaso de la primacía occidental, adquiere una potencia urgente y necesaria. Esto a pesar del desaliñado aspecto que se pueda encontrar en obras como las dos cintas de las que hablaré a continuación. Pero antes, leer algunas palabras sobre la ciencia ficción. Me siento obligado a legitimarla. Quienes nos dedicamos a analizar este género, acometemos la tarea de justificar su relevancia con tal frecuencia que tendemos a pensar que es un gesto ya inútil. Basta de pedir permiso. Este objeto de estudio es igual de importante que el ukiyo-e, la música concreta o la arquitectura de clásico mesoamericano. Hablamos en igualdad con el resto de las manifestaciones sensibles y sus agudos historiadores, críticos y filósofos. Ya estamos maduros para este tipo de discusión. Pero bueno, aún queda camino por recorrer. ¿Qué es ciencia ficción? Navecitas que hacen ruido en el espacio, extraterrestres antropomorfos e historias con tramas infantiloides. A veces sí. Hay mucha basura bajo su sello, pero también hay obras maestras. El Seminario Estéticas de Ciencia Ficción del CENIDEAP define así este género: manifestación cultural de carácter especulativo que expresa esperanzas y ansiedades motivadas por la ciencia y la tecnología de su época mediante la transfiguración del presente. Este último es importante. La ciencia ficción habla siempre de su presente, no importando lo distinto o distante que sea el mundo relatado. Otro punto necesario de aclarar es la tendencia a pensar que la ciencia ficción es exclusiva de países con un avanzado progreso científico o tecnológico. Esta idea fue echada abajo hace décadas.
La ciencia ficción no proviene de la ciencia ni la tecnología, sino de la relación que tenemos con estas dos manifestaciones de la técnica. En otras palabras, deriva de los efectos que generan la ciencia y la tecnología, aun sea de manera tangencial o estructural. Y esto, como puede deducirse, no es privativo de un país o de un grupo de países. La ciencia ficción le pertenece a la humanidad entera. Puedo añadir, para concluir con este enchulamiento, que la ciencia ficción es, o podría ser, un destilado oscuro de la modernidad, uno de los bichos oníricos que reptan a la espalda de la razón. Podemos entenderla como la sombra que emiten los objetos y los sujetos alumbrados por la ciencia y la tecnología. Está siempre ahí, es inherente al fenómeno moderno con la suficiente independencia para instituirse como una entidad por sí misma. Decía Mircea Eliade que la modernización conlleva la necesidad de crear una identidad propia mediante la abolición de la comprensión cíclica del tiempo y del arquetipo mítico. Ser moderno significa dar valor a la historicidad y a la singularidad de los acontecimientos. En otras palabras, la modernización significa aceptar lo totalmente nuevo y desconocido, lo que los antiguos consideraban un pecado o un fracaso. Fin de cita. Lo totalmente nuevo y desconocido. La frontera, el horror cósmico, la ciencia ficción. Y la primera película es Tetsuo, conocido como The Iron Man. Es una película del 89, dirigida, escrita, producida y actuada por Shinya Tsukamoto, cineasta nacido en 1960 en Shibuya, Tokio. La trama de este filme, rodado en 16 milímetros, es un poco difícil de explicar. Tsukamoto pone énfasis en lo visual y auditivo, dejando lo narrativo al servicio de lo sensorial. Su meta es generar emociones, escandalizar y sacudir al espectador, pero en beneficio de los pocos que no han visto esta obra de arte del subsuelo. La historia va algo así. Un fetichista del metal se inserta una barra de acero en el muslo. Con esto comienza la película, muy agradable. En la calle es atropellado por un salaryman, un trabajador de oficina, y muere, pero el cuerpo despierta y busca venganza. Poco a poco el salaryman se convierte en una pila de metal y basura electrónica. El fetichista zombificado y el salaryman, convertido en cyborg, luchan. Durante la batalla, ambos se fusionan en una criatura metálica de 2 cabezas que decide convertir al mundo en chatarra oxidada. Típica película de domingo familiar. Esta pieza cinematográfica fue realizada con muy poco presupuesto, lo que obligó a Tsukamoto a echar mano de recursos que le dan un tono inconfundiblemente punk o rústico, si así lo quieren. Y esto vuelve a la película un monumento al arte contrahegemónico, ya que su forma es tan descarnada como su fondo, y la hace ideal para perderse en interpretaciones sin fin. En ella puede leerse el culto a la máquina como el supuesto estado superior de la humanidad, la decadencia japonesa derivada del final de su poderío económico, el cuerpo como campo en el que se manifiesta el contradictorio mito del progreso, la rebelión directa contra el asfixiante statu quo, la tecnofilia como sustituto de la sexualidad, el Japón monstruoso deformado por la modernidad, el rechazo a la normalidad uniformada o la relativamente gozosa claustrofobia que genera la ciudad. Sobre esto, Tsukamoto dijo alguna vez, cita, a medida que la ciudad crece, parece que la gente vuelve a evolucionar, pierde el contacto con sus cuerpos, se vuelve casi incorpórea, vive solo a través de su cerebro. Me interesa saber cómo aprendemos a sobrevivir en la ciudad. A veces me parece hermoso reflexionar sobre la destrucción, es extraño. Una parte de mí ama una ciudad como Tokio, pero otra parte la destruiría con gusto. Fin de cita. Tetsuo es considerado el largometraje que define el cyberpunk japonés. Posición cumbre que comparte con la obra maestra de la animación Akira, de Kazuhiro Otomo, estrenada 2 años después, en el 88. El cyberpunk puede definirse como una corriente narrativa y estética que realiza una yuxtaposición entre actitudes punk o contraculturales con la alta tecnología. Este subgénero de la ciencia ficción, y abro cita, no solo cuestiona lo que significa ser humano, sino que también sugiere que lo posthumano es una consecuencia inevitable de la disolución de los límites entre el ser humano y la máquina. El desafío al modelo tradicional del sujeto humano se refleja en el paisaje típico del cyberpunk, un mundo postindustrial distópico gobernado en gran medida por corporaciones multinacionales en lugar de estados-nación, dominado por la expansión urbana y plagado de subculturas de las que proceden sus héroes forajidos e inadaptados. Fin de cita. El cyberpunk se gestó en el ámbito literario anglosajón, pero han sido el cine y los videojuegos donde floreció con mayor éxito comercial. Aunque nació como reacción ante el posmodernismo homogeneizador y tecnológicamente fetichista, se convirtió en una especie de tintura, un filtro, un estilo suntuoso que maravilla al ojo, pero que no necesariamente cuestiona o confronta el sistema hegemónico. En este sentido, Tetsuo es más punk que prácticamente todo el cyberpunk anglosajón. Más allá de usar la estética del subgénero, lo define una auténtica actitud antisistema.
erizada de humor negro, violaciones a las reglas del lenguaje cinematográfico y un orgulloso desprecio al llamado buen gusto. Tetsuo busca electrizar e incluso incomodar al espectador, ponerlo frente a imágenes y sensaciones que rompan su cotidianidad. Con su estilo rasposo y estridente, sin ambajes nos muestra el despojo erótico o la recanalización erótica del llamado posthumanismo, que es la unión definitiva entre el humano y lo tecnológico. ¿Quién necesita erotismo cuando tenemos máquinas que administran nuestras necesidades sexuales? Heredero y admirador de David Cronenberg, el maestro del horror corporal, Shinya Tsukamoto materializa en Tetsuo un alarido generacional, un chirrido de alerta ante la arrolladora máquina que, como sabemos, nos ha llevado a una realidad en la que la especie e incluso la vida en el planeta están amenazados por las consecuencias de la infinita ambición capitalista. Siguiente película. El segundo invitado a este banquete es Los Parecidos. Es un film de 2015, dirigido y escrito por el mexicano muchacho Isaac Esban. Este autor realizó anteriormente El Incidente de 2014, una afortunada propuesta de ciencia ficción atípica en la filmografía mexicana. Los Parecidos tiene una trama sencilla. La madrugada del 2 de octubre de 1968, 8 personas quedan atrapadas en la estación de autobuses de Iguala, Guerrero, debido a una tormenta. Buscan viajar a la Ciudad de México, pero una fuerte lluvia impide la llegada de autobuses. Un fenómeno ataca a los presentes. Sus rostros se van transformando en el de uno de ellos, llamado Ulises. Este es Ulises. Desesperados, se atacan entre sí. Descubrimos que todo es obra de un niño con poderes sobrenaturales que actúa influido por enigmáticos extraterrestres. Lo primero que uno nota de este largometraje es su parecido con La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, mítica serie televisiva estadounidense que desde finales de la década de 1950 alimentó el imaginario terrorífico y ciencia ficcional de los gringos y sus colonias culturales. La influencia de este programa y de obras de factura similar no solo es obvia sino explícita. Claramente Esban desea rendir homenaje al estilo narrativo y estético de esta época en Estados Unidos, con la inmanente paranoia anticomunista promovida por la Guerra Fría, que tanto sufrimiento trajo, pero que también motivó obras maestras de la ciencia ficción como la cinta El día que la Tierra se detuvo, de Robert Wise del 51, la novela de Jack Finney, Los usurpadores de cuerpos, del 54, llevada 4 veces a la pantalla, o las 2 versiones de La Cosa, especialmente la dirigida en 82 por John Carpenter, que si no la han visto es una maravilla. Los Parecidos busca revivir esta atmósfera de persecución, sospechas paranoides y fobia hacia lo que viene de fuera, hacia el otro. La obra está tan prendada de dicha estética y estilo narrativo que prácticamente se pierde en la forma, engolosinado en el regusto vintage, la paleta de colores sepia y el uso agresivo de la música, pero sobre todo en una obsesión por el misterio central de la trama, al punto de que los diálogos se centran en intentos de explicaciones sobre lo que está sucediendo y quién es el culpable. Esban gusta confinar a sus personajes en espacios reducidos con fronteras inviolables, un gusto por la claustrofobia obligada por un elemento extraordinario, también lo hace en su película anterior. Los Parecidos consigue esto de manera magistral, de manera que el espectador se siente atrapado junto con los protagonistas y la maldición que, sin un fin aparente, va destruyendo sus individualidades. Recluidos sin escapatoria, como las víctimas del xenomorfo de la magistral Alien del 79 de Ridley Scott, los personajes luchan inútilmente contra una fuerza que los sobrepasa en varios órdenes de magnitud. El temor a perder la individualidad es, sin duda, un tema que puede explorarse con enérgica dedicación. Sin embargo, es otro el tema que deseo traer a la luz. Se trata de 2 componentes narrativos que la cinta parece usar solo como marco referencial. Uno, que nos encontramos en la madrugada del 2 de octubre del 68, a horas de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y que la locación sea la terminal de autobuses de Iguala, Guerrero, sitio que en 2014 fue escenario de la terrible desaparición y luego asesinato de más de medio centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ambos episodios históricos han marcado profundamente a la sociedad mexicana, dejando una estela de sangre y dolor que es difícil de eludir a la ligera, y me temo que Los Parecidos hace justo eso último, tratarlos como decorado. Sostengo que la ciencia ficción es un género ideal para estudiar el presente, y Los Parecidos, entre otras cosas, retrata muy bien la clase media mexicana de la segunda década del siglo, ensimismada, atenta al devenir hegemónico, desconocedora de la cultura que florece en barrios y pueblos, inevitablemente temerosa de todo aquello que amenace su preciosa blanquitud y alérgica a las razones y las motivaciones que llevan a las clases bajas a deformar la modernidad. Por eso, volviendo a Los Parecidos,
vemos que Roberta, personaje indígena que habla en un confuso náhuatl, representa únicamente lo irracional, y hasta ahí, sin ninguna otra profundidad, porque la gran mayoría de los miembros de la clase media mexicana no conocen prácticamente nada de los pueblos originarios y por lo tanto no tienen nada que decir sobre ellos excepto clichés. Esto explica una película que hace uso de temas tan hondos como Tlatelolco o Ayotzinapa solo como telón de fondo. No digo que toda obra deba ser política, para nada, pero al menos sí estar al tanto del peso de los símbolos que presenta, sobre todo cuando lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa es una herida que continúa abierta, representando de cierta forma la crítica incapacidad de un país modernizado sin cohesión como México, dividido en rígidas castas separadas por desigualdades brutales y anclado en el valor de su herencia mesoamericana en contraposición a la admiración casi hipnótica que siente por Occidente. Lamento mucho por no tener espacio para abundar sobre la ciencia ficción mexicana y su particular obsesión con el pasado, que es un tema bastante interesante, pero tendrá que ser para otra ocasión. Por lo pronto me queda recomendar Los Parecidos, un largometraje de buena factura que a pesar de mis críticas es una propuesta poco vista en el cine nacional, bastante arriesgada creo yo, al igual que la entrega anterior de Esban, al que al cine nacional le urge atreverse más si quiere dar suficiente voz a todas las tendencias que anidan en su territorio. Conclusión. Termino aquí este breve pastiche de ideas que pretende poner ante ustedes algunas razones para sostener que en la periferia habita el espíritu más irreductible de la humanidad, áspero y templado en los márgenes, pero pieza insustituible de aquello que nos hace ser quienes somos. En el borde se oxida la modernidad y poco a poco se gesta aquello que la habrá de sustituir. Que la ciencia ficción en Japón y México siga regalándonos sus frutos a nosotros, habitantes del ralo brazo de Orión, tan lejos del centro galáctico, pero tan cerca de la divinidad que alcanzamos a percibir a través del arte. Gracias Tsukamoto, gracias Esban y muchas gracias. Muchísimas gracias, Amadís, y también gracias por amenizar tu ponencia un poco de manera performática. Muy interesante. Bueno, continuamos con la ponencia de la doctora Miki Yokoigawa, que se titula Remarcar la cultura japonesa desde la frontera del arte contemporáneo. Miki Yokoigawa es profesora investigadora titular en el área académica de las artes visuales del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Es además coordinadora académica del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Ha escrito varios textos, entre los que destacan Real Times Art Activismo en tiempo real de post-Fukushima en Japón, de 2015, Representación de la memoria en el arte contemporáneo, Hiroshima, Nagasaki, después de Fukushima, del 2016, Desequilibrio y contradicción sobre la cuestión de posesión en el arte a través de la mirada oriental lejana, del 2019, publicados por el CENIDIAP, y El cuerpo colonizado en expresiones visuales del arte contemporáneo, del 2019, coescrito con Claudia Vicari Sanata de la Universidad Federal de Río Grande do Sur en Arte y Género, publicado por la Universidad Autónoma de Baja California, entre otros. Muchas gracias por la presentación. Y también quiero agradecer a todo el público que nos ha acompañado a lo largo de nuestro coloquio y también el equipo técnico que están gestionando un trabajo de primera calidad maravillosamente. Entonces, quiero agradecer a todos, también participantes de las mesas y otras mesas que hemos desarrollado en estos días. Entonces, comienzo mi ponencia. El confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 cambió varias formas de organización sociocultural a nivel global. En el ámbito artístico, los museos y las galerías que suelen organizar exposiciones han sufrido cambios radicales en planes y proyectos. Incluso tuvieron que reconsiderar su propio quehacer. Dentro de esta dinámica, la galería Eito Eiko, que se encuentra en Tokio, Japón, propuso en 2021 4 exposiciones sobre cultura japonesa, conjuntando el trabajo de 15 artistas, entre los que destacan
Alejandro García Contreras, Chiapas, México, 1982, Ichiro Irie, Tokio, Japón, 1969. Por ser los únicos productores no residentes en Japón que forman parte de este proyecto. En presente ocasión vamos a aproximar a la expresión mencionada, enfocándonos en las obras de Irie y García Contreras, contextualizando su trabajo en el ámbito japonés para poder visualizar un posible vínculo artístico entre México y Japón, con la inevitable presencia de los Estados Unidos. Siguiente imagen, por favor. El reconocimiento y la presencia del arte contemporáneo contemporáneo México en Japón es muy poco o casi nada. Ya ve que aquí tiene este trabajo o exposición retrospectiva de Gabriel Orozco en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio 2015, o Daniel Guzmán escapan de esa noción por ser grandes artistas reconocidos en el ámbito global. Recientemente, Abraham Cruz Villegas presentó una exposición individual en el Ginza Maison Hermes de la Form de Tokio en el 2017. En el trienal de Echigo Tsumari Atfield, los mexicanos Jorge Ismael Rodríguez, Pedro Reyes, Carla Klaus y Damián Ortega, siguiente imagen por favor, podamos referir, están participando, y también podamos referir a exposición el impacto de Japón, impacto de México, sucede el cimiento de Japón, que ya hemos escuchado, magnífica conferencia de maestra Lei Maeda, expuso en el Museo Ichihara de Riviera en 2002. En otros también sentidos, algunos artistas japoneses residentes en México expone de vez en cuando en Japón, pero no tanta difusión están logrando. Obviamente algunos museos hacen ciertas exposiciones con la temática mexicana. Siguiente, por favor. Quizá el arte mexicano se vincula con la obra El mito de la mañana, 1968-1969, de Taro Okamoto, de Kanagawa, 1911, Tokio, 1996. Este mural actualmente se encuentra en la capital japonesa, pero fue realizado en México. Su descubrimiento, así como el proceso de recuperación, restauración, gira expositiva y traslado a Japón fue ampliamente difundido entre años 2003 al 2008. Con este contexto nos vamos a aproximar la forma en cómo fueron presentadas las piezas de García Contreras e Irie para poder establecer una serie de reflexiones que dichas producciones nos plantean, además de considerar qué es y cómo se remarca la cultura japonesa en el contexto de arte contemporáneo, procurando alcanzar a través de esa búsqueda un límite entre el arte y lo que no lo es, vislumbrar de la misma forma una frontera entre lo que es japonés y lo que no es. Siguiente imagen, por favor. La Galería Eito Eiko comenzó sus actividades en 2009. En su página oficial se expresa que su objeto principal es promoción de las obras de arte contemporáneo que se mueven entre el fine art y obras raras, es decir, propuesto que se encuentran en el límite entre arte y lo que no es. Promocionando obras de creadores japoneses al extranjero y viceversa.
Al inicio de la pandemia COVID-19, Japón ha surgido una política altamente restringida en muchos rubros, incluso el tránsito de personas tanto dentro y como fuera del país, y sorteado estas dificultades. La galería realizó 4 exposiciones sobre cultura japonesa. Según Sakae Kibukawa, responsable de la galería, nos explica lo siguiente de dicho proyecto. Cito: las exposiciones pretenden continuar activamente la transformación cultural del país, así como la aculturación que se ha estancado por el confinamiento del COVID-19. Fin de la cita. Y nos explica Kibukawa la naturaleza de dichos proyectos, sobre todo la segunda exposición. Siguiente imagen, por favor. Cito: que se trató sobre la aceptación y transformación cultural desde el exterior, con una mayoría de obras tridimensionales. Lo especial de segunda exposición sería que se divide según las características de los medios, técnicas de expresión, pero la gran diferencia de otras exposiciones es que están construidas por los trabajos que no solo cruzan la historia eje vertical y la región eje horizontal, sino los medios como películas de ciencia ficción y manga, como si se juega a lanzar y atrapar pelotas repetidamente, como si fuera una mezcla de subculturas nacionales y extranjeras. Tal vez sería lo que no se puede definir con solo un aspecto. Fin de la cita. Título de dicha exhibición: Destroy All Monsters. Tomó como referencia a la 9ª película de la serie de Godzilla de Ishiro Honda, 1968. El objetivo de esa exposición se explica como, cito: la búsqueda de un camino de la recuperación desde el bloqueo, la división y la destrucción de la cultura, hasta la reiteración y repetición de las importaciones y explotaciones culturales que han ido y venido como un juego de lanzar y atrapar. Fin de la cita. Como explica claramente, la cultura japonesa que intentaron visualizar aquí no se basa ni en esencialismo ni en categorías de pura cultura a partir de post-Segunda Guerra Mundial. En esa cultura que se encuentra en proceso de mestizaje e hibridación. En este sentido, la aculturación y la apropiación de esa otra cultura fue el tema principal de Destruyan todos los monstruos, y Kibukawa expresó al respecto, cito: pensando en apropiación cultural, referiré como ejemplo la comida de un restaurante japonés en México. Pensaría que los japoneses lo toman positivo en general, quizá un poco de malestar, distinguiendo entre la comida que es japonesa, la que no es directamente pero tiene algo de Japón, y la que es similar pero diferente a la japonesa. En un mismo sentido, me parece que falta la conciencia sobre apropiación o el uso de otra cultura a los japoneses. Considero que el arte puede elevar el nivel de conciencia de estos malentendidas inconscientes. Fin de la cita. En el comentario de la función del arte nos refiere entonces a aquello efecto que nos puede cambiar el modo de ver, de pensar y reflexionar desde otra perspectiva o incluso desde otra percepción, así como pueden existir diferentes niveles de comprensión de la lectura sobre un texto al enfrentarnos
a algún fenómeno o ante la imagen, estamos viendo y comprendiendo cosas en diferentes niveles. La experiencia estética es sensible e intelectual al mismo tiempo, y el arte contemporáneo nos puede conciencializar de aquello que estaba inconsciente. A partir de este momento, el mundo cambia, visualizándolo lo que no era visible. Siguiente, por favor. Luego, Kibukawa nos presenta su visión sobre Japón y la peculiaridad cultural. Cito: en Japón, a pesar del tamaño minucioso del mercado donde se realiza venta y compra de arte, existe una cultura peculiar que llama atención de todo el mundo, como son los campos de manga, anime, por lo cual visitan Japón muchos músicos, atletas o influencers de clase mundial. Quizá Japón en sí, una obra de arte en el sentido de que es algo especial. La razón de que se sucede, quizá el contorno de Japón y lo que no es, puede seguir del sistema nacional que fue el resultado de la democracia adoptada en un estado sin resolver el procedimiento de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el jefe del Estado japonés escapó de la ejecución, ni siquiera se presentó en el juicio. Fin de la cita. En su interpretación, Kibukawa nos habla del surgimiento de una cultura peculiar japonesa junto con otros posibles aspectos que tiene que ver con la forma de actuar del país, sobre todo la política, y de cómo surgió Japón tras la Segunda Guerra Mundial a través de un proceso ambiguo, sin aclaración, sin responsabilidad, tras la derrota que sin duda fue un gran acontecimiento nacional, con los 3.100.000 muertos calculados, solo contando los caídos japoneses. Imagínense los otros tantos miles de muertos y heridos en donde se extendieron las tropas del Imperio japonés desde Manchuria hasta Indonesia. Kibukawa nos da nuevamente un ejemplo de su experiencia en las ferias internacionales de arte contemporáneo. Cito: propusimos una obra de Ryota Shimamoto, son dos bates de madera con clavos. En Japón es una imagen vinculada con el villano de manga o como un objeto fantástico emanado de una película de Mad Max. En cambio, me argumentaron que una pieza así simboliza la libertad en México tras la revolución. Sentí diferencia del país, así ahí veo lo que esboza el arte. Fin de la cita. No es que no exista violencia en Japón, pero ¿por qué los japoneses la asocian con una fantasía al ver una pieza de arte contemporáneo como la descrita? Esto debería llamarse escapismo. Tras la memoria de la derrota del Imperio japonés, la violencia exagerada y sistemática quedó vedada. Para consolidar la imagen de una sociedad de gestión rígida, dominada por el principio competitivo pero contradictorio, que mantiene la separación de las clases sociales mientras aboga por la democracia. Por otra parte, aunque no nos gustaría generalizar la opinión, en México le impactó a Kibukawa que el arma se vinculó como un aparato liberador, se acepte de la manera positiva y romántica a pesar de los niveles de violencia que se sufren actualmente. De tal modo nos señala la posibilidad de remarcar la cultura que lleva el nombre del país en diferentes
interpretaciones provocadas por una pieza de arte contemporáneo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos dos piezas de una de Ichiro Irie. Ichiro Irie es un japonés que nació en Japón, pero casi toda la vida pasó en Los Ángeles haciendo su formación y estudio de arte, y tiene una estancia en México por la beca. Entonces tiene actividad de 5 años entre 2002 a 2007, y están haciendo activo de producción, pero también es curador, director de un espacio alternativo en Los Ángeles. También forma parte de un colectivo curatorial en México. Y aquí tenemos su pieza que se llama Botaro Monogatari, Story of Botaro, Episode 1, Botaro vs. Yakomenchiri. Y tiene duración de 3 minutos, y los diálogos son expresados en japonés con subtítulo en inglés. Y lo que pasa es que tienen 3 personajes, Botaro, Yakomenchiri y Mr. Pikachu. Y hacen pelea entre Botaro y Yakomenchiri, y Yakomenchiri y también en el museo Guggenheim. Entonces nos hacen referir como grandes nombres de artistas europeas, sudamericana, y también el museo prestigioso, ¿no? Y siguiente, por favor. Entonces hacen como una pelea, ridiculizando un poco y criticando un poco jerarquización que existe en el mercado de arte como de high culture. Entonces esto es una obra, y como ya nos están corriendo el tiempo, entonces siguiente, por favor, la imagen. Y aquí tenemos una obra de Alejandro García Contreras, que expuso ahí en Japón. La imagen es un poquito pequeño, pero son las pipas hechas por cerámica, y tiene forma de pipa para consumir marihuana, y tienen formas de como personaje de Disney, y por estas expresiones también están ridiculizando un poco como esta dinastía que tienen de Estados Unidos, como personajes para los niños, pero exagerando ciertas partes del cuerpo como de sexo. Entonces están jugando un poco y pasando el límite de ética de las imágenes, ¿no? Entonces, tengo que cerrar, entonces voy a llegar directamente a la conclusión. También los 2 trabajos están girando como alrededor del humor. Entonces, estos usos de humor fue tal vez el aspecto más importante que denominó el que tanto las obras de Irie como García Contreras fueron seleccionadas por la Galería Ito-Eiko por formar parte de Destroy All Monsters. Tanto el humor como la mola requieren paradójicamente de una reflexión profunda, pues ponen de relieve situaciones insostenibles en la cotidianidad. Por ello, las piezas de ambas artistas nos hacen reír, pero en el fondo nos sacuden. Nos muestran una parte dolorosa de esa realidad de la que somos estamos viviendo, y también nos hace visualizar lo que procuramos que no visualizar. Con este tipo de obras se están remarcando esos límites de la cultura japonesa o desde la cultura japonesa, pero utilizando elementos que entran y salen, que van y vienen como un juego de pelota, como refiere Kibukawa, y paradójicamente es posible visualizar el límite al rebasarse. En estas obras nos hace reír de uno mismo, se ríe de una situación violenta en la que no queda más que sentir compasión por uno mismo. ¿Cómo vamos a aceptar estas cosas? A través del arte,
de la risa y la reflexión, que gracias a la imagen y los contextos del mundo del arte nos permite visualizar aquello que de otro modo quedaría inconsciente, teniendo un puente que nos permite ir y venir entre las fronteras, como lo que hacen Ichiro Irie y Alejandro García Contreras, para poder imaginar que hay más allá, pues quizá con esas violencias a esos límites, a violaciones a esos límites, es que podamos experimentar eso que nos hace sentir vivos y nos permiten lidiar con estas facetas con humor e ironía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yakoigawa. Pasamos entonces a la última ponencia, que tiene como título Historiografía del arte japonés en España, y que será impartida por el doctor Almazán. David Almazán Tomás es vicedecano de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor contratado doctor en el Departamento de Historia del Arte, miembro del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Forma parte del Grupo de Referencia Japón del Gobierno de Aragón y del Grupo Interuniversitario Japón y España, Relaciones a través del Arte. Es miembro investigador de los proyectos Arte y Cultura de Japón en España, Difusión e Influencia, y Estudio de la Cultura Audiovisual del Tardofranquismo. Imparte docencia en el grado en Historia del Arte, en el Máster de Estudios Avanzados de Historia del Arte y en el Máster propio de Estudios Japoneses de la Universidad de Zaragoza. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Ha comisariado numerosas exposiciones sobre arte japonés, ha participado en congresos internacionales y nacionales sobre japonología y ha publicado numerosos libros y artículos. Los temas en los que ha trabajado con más continuidad son el grabado japonés popular, o el ukiyo-e y el japonismo. Por su labor de investigación del arte nipón, en el 2020 ha sido premiado con la distinción del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Puede comenzar. Muchas gracias por esta amable presentación, y lo primero que quisiera es agradecer a la organización, casualmente los tengo al lado, la invitación para poder participar, asimismo por el buen desarrollo que ha tenido este coloquio, en el cual he visto las tendencias en la investigación de los colegas mexicanos, y esto me ha permitido también conocer también a muchos investigadores y sus excelentes trabajos, así como exposiciones y otras actividades muy interesantes. Después de una sesión tan atractiva como la que hemos tenido hoy, con el manga, con el anime, con el cine contemporáneo, con el cosplay, con la ciencia ficción, lean con qué me presento, con un tema de historiografía, que en principio ya parece un tema árido, académico, y aunque llevo por escrito muchas fechas y muchos nombres, quiero tranquilizar al auditorio indicando que soy consciente de la hora que es, soy consciente del interés del debate y del coloquio que debe de haber, pero aún así creo que puede ser interesante, sobre todo para los investigadores más jóvenes, conocer el panorama, un poco quién es quién en un país vecino de España, país vecino de México, con muchos lazos. Desde el comienzo, cuando Japón entra en contacto con Nueva España, lo hace en un contexto global. Y esta imagen que pongo aquí parece que nos vamos a remontar al siglo XVI, y sí, inevitablemente, para explicar la historiografía del arte japonés en España, hay que venir a los jesuitas. Y con los jesuitas comienza una serie de escritos excepcionales. No estamos hablando de los martirios de San Felipe de Jesús. Si vamos a algunos excepcionales jesuitas como Baliñano, que escribía muchos textos en español, o Luis Freud,
tenemos a los primeros antropólogos modernos y sus escritos deben recuperarse y tienen mucha información sobre arte, desde una visión también muy moderna, viendo que no es tan interesante la escultura, la arquitectura, sino la ceremonia del té y otros muchos aspectos de la estética japonesa muy influyente todavía hoy. Y hay que reconocer ese valor. Lo que ocurre es que en España la gran generación de japonólogos del siglo XX, los que han introducido la japonología en la Universidad Española y en los estudios académicos, resulta que siguieron las huellas de Francisco Javier y que fueron a Japón a convertir al cristianismo, después de la Segunda Guerra Mundial, a los japoneses. Volveré a hablar de ellos, pero es un dato relevante. En general, la historiografía del arte japonés suele empezarse en la era del japonismo, en la época Meiji, justo cuando empieza a haber un coleccionismo por parte de la burguesía de las grandes ciudades y en torno a esos objetos coleccionados pues, se escriben los primeros textos. Estaríamos en los tiempos de Tablada, estaríamos en ese perfil, aunque en España no tenemos un personaje con la calidad literaria de Tablada ni tan relevante. Tenemos otros perfiles muy interesantes. Quisiera decir que en esa época lo japonés está tan de moda como da el Kui Japan y había auténticos otakus de lo japonés que prácticamente tienen un comportamiento muy semejante, se visten de japonés o de personajes, buscan publicaciones, pero ese es otro tema. En este momento, muy pocos españoles viajan a Japón y conocen de primera mano el arte japonés. Y el primer libro sobre arte japonés se publica en 1879 por parte de un ingeniero que trabaja en Filipinas y que va a la Exposición Universal de París, de Filadelfia, y ahí apunta todo lo de Japón. Y publica un libro titulado La agricultura, la industria y las bellas artes en Japón. Bueno, pues es el primer libro. Curiosamente, los mejores libros sobre Japón que van a ir después, como Dai Nippon de García Jansó, están vinculados con este fenómeno de las exposiciones universales, donde Japón siempre participaba con productos artísticos. En España, la primera exposición universal se celebró en Barcelona en 1888. Y Barcelona va a ser uno de los principales centros del fenómeno del japonismo en las artes y en la literatura, pero es un fenómeno que también se dio en toda España. Fíjense aquí en pintores españoles que colocan abanicos, biombos, kimonos. En ese sentido no me voy a extender en el tema, pero invito a todos interesados en el japonismo y en el japonismo en España a una conferencia que impartiré en el Museo Nacional, en el MUNAL, este domingo a las 12. Verán cuadros de este tipo que justifican ese contexto. También los artistas como Picasso coleccionaban estos objetos y es un fenómeno realmente relevante. Bien, la industria, la agricultura, la industria y las bellas artes. Dai Nippon son libros basados en exposiciones universales y escritos por gente que no es historiadora del arte. El primer libro, escrito por un académico y dirigido a estudiantes, fue un pequeño capítulo que aparece en el Manual de Arte Decorativo de José Blanco Rodís, allá por los años 20. Entonces, bueno, es en el año 18 y se empieza a utilizar mucho en los años 20. Pero no visitó Japón, no era un gran experto. ¿Y cómo conoce el arte japonés? Pues a través de los museos que ya hay en Francia, en Italia, y bueno, sigue siendo un conocimiento limitado. Pero en este tiempo vienen también algunas traducciones. Vienen también la traducción, por ejemplo, del libro del té, de Orakura Kazuko en los años 20, que va a tener muchas ediciones. Una figura excepcional en esta primera etapa del japonismo es Gonzalo Jiménez de la Espada, un pedagogo que fue el único español contratado oficialmente por el gobierno japonés y daba clases de español en la Escuela de Lenguas Extranjeras, lo que hoy es la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio.
Y allí estuvo desde 1906 hasta el año 15, dando clase y formando prácticamente a la primera generación de hispanistas que va a haber en Japón. Pero, además de su labor docente, publicó algunos libros que fueron traducciones, como la primera edición de El Bushido, el libro del samurái, escrito por Nitobe, por un japonés, porque muchas veces la imagen de Japón estaba creada por los propios japoneses. Y este libro de Nitobe fue un bestseller mundial, escrito originalmente en inglés, para que todo el mundo conociese cuál era la esencia de Japón. Lo traduce en 1909. También allí, antes, había hecho una gran aportación también con el folclore, con los cuentos y las leyendas. Y Gonzalo Jiménez de la Espada también publicó en Japón, pero en español, 20 cuentos y leyendas. Quien esté interesado también en estas leyendas está invitado a una conferencia mañana por la tarde a las 5 en la Biblioteca Vasconcelos. Bien, y así llegamos prácticamente a una obra también interesante, Cosas de Japón de Chamberlain, que comenzó a traducirla Gonzalo Jiménez de la Espada. Quizá no les suene este nombre, pero en España no era conocido hasta que hace unos años hemos recuperado esta figura de un personaje muy interesado ligado a la institución libre de enseñanza y que después también formó parte del gobierno de la República. Quizá esto dificultó o oscureció luego su memoria durante el franquismo. Y poco antes de empezar la Guerra Civil estábamos todavía en este japonismo de las estampas. Fíjense la portada de mayo del 36, pronto va a empezar la Guerra Civil Española, de estampas japonesas antiguas y modernas en el Museo Nacional Moderno. Con el franquismo realmente empieza una época algo oscura. España queda aislada, Japón ha perdido la guerra, y los diplomáticos, no obstante, van a ser una vía interesante. Va a haber importantes embajadores japoneses que van a dinamizar la cultura y que van a estar pues, en algunos círculos de arte moderno, como la Academia Breve de Crítica de Arte de Eugenio Dors, donde estaba ni más ni menos que el ministro plenipotenciario Suma Yasuhiro, que es también uno de los grandes coleccionistas de arte de arte español que hay ahora en Japón. En ese contexto, el primer académico que escribe algo sobre libros sobre arte japonés es Shinichi Pellicer, en Barcelona, y escribe sobre estampa japonesa. Este es este gran éxito que tiene el primer contacto con Japón en el siglo XIX, Utamaro, Hokusai, y lo hace en un tiempo de exilio en Francia. Va a estudiar a Francia, allí, con bibliografía francesa, escribe este librito en los años 50, justamente en el año 1949, con reedición unos años más tarde. Quedaría todo bastante gris, de no ser porque en los años 50 van un grupo de misioneros jesuitas a Japón. Federico Lanzaco, Fernando Rodríguez Izquierdo, que ayer fue destacado al hablar del haiku japonés en el mundo hispánico, o para el arte nos concentraremos en este caso en Fernando Rodríguez Izquierdo. Esta generación de gente desde luego muy inteligente, estuvo vinculada a la orden jesuítica en su contacto con Japón. La gran mayoría de ellos, prácticamente todos menos Fernando García Gutiérrez, dejaron la orden y se dedicaron a asuntos profesionales, comerciales o académicos. Pero en el caso de Fernando García Gutiérrez, me gustaría señalar un hito historiográfico, y es la publicación en 1967 de El arte de Japón en la colección Summa Artis, que era la colección de arte más importante en España. El tomo de Japón lo escribe él, rompiendo un gran eurocentrismo que había, por supuesto, en la disciplina y en la propia colección, que es enorme y que apenas tiene referencias al arte de fuera de Europa, salvo a partir de este momento. Bien, este libro sigue siendo el manual que se utiliza en nuestras universidades para enseñar y es un libro que no ha sido superado.
Es un libro excelente. Por la formación de Fernando García Gutiérrez en Japón, donde dio clases de arte japonés en la Universidad de Sofía, y también porque estos jesuitas se formaban también en Estados Unidos. Y todo lo mejor de la Escuela de Japonología de Columbia, etcétera, lo destilaron y lo tradujeron. El padre Fernando García Gutiérrez trabajó a su vuelta en la Universidad de Sevilla y estuvo muy ligado a la Real Academia de Bellas Artes de esa ciudad, de Sevilla, donde la colección artística reunió forma parte de una colección permanente en la sede de la institución. Su huella ha sido muy, muy importante. Por esos tiempos, en los años 60, justo un año antes, había venido a la Universidad Complutense de Madrid un francés. Realmente no había otro especialista para hablar de arte oriental, sobre todo de arte chino. De hecho, en la colección Summa Artis, previamente el tomo de arte chino lo escribió este francés. Y este francés creó escuela en la Complutense, concretamente en un departamento, el llamado Departamento número 3 de Historia del Arte. Los del 1 se dedicaban a lo antiguo, los del 2 a la Edad Moderna y los de 3 al contemporáneo. Lo oriental cayó en el contemporáneo. Y esta anécdota ha hecho que muchos investigadores se especialicen después en las relaciones del arte asiático con el arte contemporáneo. No es casual. Casi todos los doctores que se hicieron en los años 80 y 90 fueron dirigidos por Carmen García Ormaechea, especialista en arte chino y en arte indio. Pero dirigió también más de media docena de tesis sobre arte japonés, entre ellas la de Pilar Cabañas, la cual ha escrito mucho sobre arte contemporáneo y relaciones con Japón, pero hizo su tesis doctoral sobre marfiles japoneses en las colecciones españolas. Empiezan ahora a realizarse tesis. ¿Y qué se puede estudiar desde España? Pues desde los departamentos de Historia del Arte siempre hemos pensado que las dos direcciones que se deben tomar son las siguientes. No les vamos a enseñar a los japoneses nada. ¿Cómo vamos a investigar desde España la arquitectura budista del siglo XII? Eso hay que estudiarlo en Japón. Lo que se puede estudiar desde España o desde otro país es el fenómeno de las influencias, el japonismo, digamos, y pronto una coreana, Sue-Hee Lee, escribió la primera tesis doctoral sobre el japonismo, que ha sido seguida por la mía en Zaragoza a finales del siglo pasado, y que en 2012 tuvo dos tesis doctorales muy interesantes, centradas en Barcelona, la de Minoru Shirashi, una japonesa, y la de Ricard Bru, un excelente investigador que comisarió una exposición para Taisa Forum. Bien, la otra línea de las influencias es la de la presencia del arte japonés en nuestros museos. Estudiar bien y catalogar las colecciones públicas. Esa es la labor que se ha seguido haciendo. En la Universidad Complutense, un discípulo de Pilar Cabañas es Marcos Salas, el mayor especialista en el país de armas japonesas. Y ahí cada uno se va especializando en una materia. Otro centro es mi universidad, la Universidad de Zaragoza, que fue muy temprana. Allí, para romper el enfoque eurocéntrico, tenemos asignaturas obligatorias de arte islámico, arte precolombino, arte asiático, y el arte asiático llegó de manos del catedrático Federico Torralba, un profesor que también es gran coleccionista, cuya colección está en el Museo de Zaragoza. Y era un investigador que nunca fue a Japón, que su colección la hizo viajando por Europa, pero que puso en los planes de estudio ya el arte oriental. Dirigió una tesis doctoral, la de Sergio Navarro Polo, en los años 80, sobre estampa japonesa. Pero este profesor se fue a dar docencia a Japón y el relevo fue tomado por Elena Barlés. Elena Barlés ha sido una piedra angular de los estudios japoneses en España, coordinando el grupo de investigación interuniversitario Japón y España, Relaciones a través del arte. Y ha dirigido numerosas tesis doctorales, también la de Muriel Gómez y media docena más, centradas en estos temas sobre todo de coleccionismo. También de la presencia de artistas japoneses en España, el caso de Laura Clavería, que realizó una tesis sobre este tema y en concreto sobre Mitsuo Miura, que es prácticamente el único japonés que ha estado desarrollando su carrera en nuestro país en el siglo XX.
Bien, además de la Universidad de Zaragoza, otros centros han sido la Universidad de Oviedo, donde casualmente comenzó a dar clases, pero de otros temas y con otras tesis doctorales, la profesora Yayoi Kawamura, que ha participado en nuestro coloquio y que ha hecho una labor extraordinaria en un campo concreto, la lata japonesa, la lata urushi. Y rastreando la lata urushi es una de las principales promotoras de intensificar las relaciones entre los investigadores mexicanos y españoles para desarrollar desde una mirada global el fenómeno del comercio de objetos artísticos desde la Edad Moderna. Aquí tenemos a la profesora Pilar Cabañas, representante, digamos, de la Universidad Complutense, con uno de sus últimos libros. Aquí tenemos al padre Fernando García Gutiérrez con el profesor Federico Torralba en la Universidad de Zaragoza. Este es. Y aquí tenemos a la profesora Elena Barlés recibiendo un premio por su labor junto al padre Fernando García Gutiérrez. Y el padre Fernando García Gutiérrez, como ven, es una figura que ha servido como aglutinante de todos. Por último, fíjense que en la fotografía, por ejemplo aquí, con la duquesa de Alba, tenemos a Yayoi Kawamura, de nuevo con el padre Fernando. Y todos consideramos que este libro, este manual y su generosidad ha sido fundamental en la implantación de una generación de académicos que ha fructificado prácticamente en todas las exposiciones y publicaciones que se han hecho después. Les pongo las exposiciones que ha habido sobre japonismo y, finalmente, quisiera señalar que otras universidades puntualmente han tenido algo de arte japonés en sus planes de estudio, pero que un fenómeno que se ha producido en las últimas décadas ha sido la creación de estudios específicos sobre Asia Oriental, sobre todo como máster en Asia Oriental. Los frutos de esto se van a ver pronto, pero en general en estos estudios de Asia Oriental se estudia mucho el idioma, las relaciones internacionales y no hay mucho espacio para el arte. Una excepción es la Universidad Autónoma de Madrid, donde trabaja el profesor Daniel Sastre de la Vega, quien vemos en el centro de la imagen, que representa ya la nueva generación de historiadores del arte, formados con estancias en Japón, buenos conocedores del idioma, que están aportando savia nueva y, digamos, nuevos temas también a la historiografía del arte japonés en España. Con este breve panorama de los estudios de arte japonés en España, simplemente quiero indicar la voluntad por parte del Grupo España y Japón Relaciones Artísticas a establecer unas relaciones cada vez más sólidas con los investigadores mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Almazán, por su ponencia. Creo que fue un buen tema para cerrar la mesa, puesto que la crítica de arte de hoy será la historia del arte de mañana y formará parte también entonces de la historiografía. Entonces creo que fue como una mesa, como un tema bastante bueno para cerrar esta mesa, que en su título pues lleva la palabra de frontera, ¿no? Lo que está más allá de la frontera. Y creo que hay ciertas fronteras que se han sobrepasado, que se ha llamado a sobrepasar ciertas fronteras, no solamente geográficas. También está la cuestión que señaló el doctor Almazán, que tiene que ver con la cuestión de la historia del arte como disciplina, que tiene unas fronteras que parecieran ser impenetrables, pero que, como hemos visto hoy, constantemente han intentado ser borradas, diluidas o expandidas en cierto modo, con, por ejemplo, las primeras dos ponencias que tuvimos, con estos llamados a la reivindicación de ciertas expresiones culturales que, como señalaba
también la doctora Miki, han estado, digamos, han sufrido una cierta ruptura en esta jerarquización que es propia de la disciplina nuestra y que tiene que ver con entender ciertas producciones como alta cultura y otras como subculturas o culturas quizás con menos importancia dentro de los estudios visuales. Y bueno, creo que podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Muchísimas gracias, doctora Almazán, por la presentación muy interesante. Para compartir yo, me gustaría saber, en España hay ciertas universidades, aquí en México, yo más o menos estuve explorando cómo estaba el número de personas que estaban participando en promover Japón hace unos años, y me di cuenta que también hay algunas gotitas por allá en algunas universidades, y algunos centros que están creando desde hace muchísimo tiempo, como el Colegio de México, formación en el Japón, de una manera sólida, con maestría y todo eso, ¿no? Cuando estuve yo por allá me di cuenta también que en la Universidad de Sofía tienen un estudio latinoamericano de estudios, donde estudian a nuestras culturas, y fue la institución que me recibió. Pero me pasé al campus Ichigaya, donde el profesor Robert Balloon tenía todo un equipo de gentes que estaban haciendo también una investigación muy sólida en diferentes ramas, y me llamó mucho la atención la comparación que hacían entre América y Japón en la mayoría de los temas. Entonces, esa perspectiva comparativa de pronto se me hizo muy interesante, porque era un enfoque diferente de ver como en un espejo cómo veían a los americanos, principalmente a los Estados Unidos, y cómo veían también al mundo. Pero también me llamó mucho la atención cómo estuvieron exportando esta parte cultural del manga, de las historias, inclusive hace un mes más o menos estuve con una traductora que hace traducciones de todo lo que son las películas que han llegado aquí a México. Y como tú conoces mucho de historias, quería que nos ahondaras un poquito más en esto, que fue algo que te platicé antes de que empezara la conferencia. Es precisamente cuál es la importancia de conocer como los valores culturales de fondo a través del arte, a través de estas historias tan fantásticas, que son completamente diferentes y cambian la cosmovisión de la gente. Digamos, por ejemplo, ella comentaba que todas esas historias están llenas, por ejemplo, de personajes a veces mágicos o míticos que cambian de personalidad, y de pronto es una persona y después otra, en una misma serie, o a veces, por ejemplo, en las tradiciones, hay muchos libros que han escrito sobre personajes que son demasiado fantásticos para nosotros, pero que para ellos son verdaderamente algo cotidiano, y la naturalidad de encontrar esos tigres, esos leones, esos personajes que se cambian a hombre y a veces a humano, y todas esas cosas que de pronto la gente realmente como que retoma, y como cultura Japón es muy, muy integrador, muy grupal, y también decían que en otras culturas son más individuales, pero eso realmente se me hace algo que vale la pena pues seguir aprendiendo y seguir estudiando en estos libros. Te felicito también por tu libro que escribiste y que no tenía el gusto de haberlo visto, y por la trayectoria de cómo nos platicas estas cosas. Y no sé si nos pudieras también platicar un poquito de esta vinculación que existe entre España y México, si es que la conoces, si existe algún vínculo entre España y México a través de Japón, para que estemos enlazados y tengamos conocimiento similar, o tengamos intercambio de ideas a través de investigadores. Muchas gracias. Bueno, ciertamente España y México compartimos una lengua, y eso hace que para la literatura, para el cine, para el manga, para el anime, surja pues una ventana hacia Japón, una ventana que en sí misma es muy interesante, porque
representa muy bien nuestra cultura actual, nuestra cultura de masas, pero que también sirve como vasos comunicantes para estudiar la cultura japonesa, que siempre nos ha parecido fascinante, desde el propio Francisco Javier a nuestros días, y de la que siempre podemos aprender. Pues se trata en esta vida de aprender a mirar al otro. Para ello, y desde la academia, ciertamente no hay muchos lugares para estudiar arte japonés o literatura japonesa. Los estudios están dispersos en varias universidades, aquí en México, pero con excelentes investigadores. Quizá el Colmex, el Colegio de México, pues tenga un papel pionero, y en este sentido vimos ayer al director del Colmex, hasta ahora, Amaury García Rodríguez, quien recientemente se ha preocupado de este tema y ha publicado algunos artículos sobre el panorama de los estudios de Japón, México y en Iberoamérica. Remito al profesor García Rodríguez para tener este panorama, que es un poco el equivalente a esta visión general que he querido hacer para el caso de España. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a todos los ponentes, y mi pregunta se dirige al doctor Álvaro Hernández. Una pregunta muy puntual. Antes que nada, me gustaría agradecer a tu excelente exposición y un estudio comparativo entre un manga clásico japonés y una historieta mexicana. A mí me gustaría preguntarte una cosa que me llamó la atención, el funcionamiento del erotismo en la historieta mexicana. La minifalda que llevaba la madre de familia, bueno, obviamente habla del deseo del hombre que lee, mira esa historieta, ¿no? Entonces, más allá del punto común y la diferencia entre dos obras, hay algo, otra faceta, la recepción de esa cultura popular. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión acerca del erotismo en la historieta mexicana. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues el tema del erotismo, bueno, creo que se puede abordar desde muchas perspectivas. Desde lo más concreto, te podría decir, por ejemplo, que en esta historieta del payo, y bueno, en muchas historietas mexicanas siempre ha habido el motivo comercial, ¿no? El vender cada vez más números. Y de hecho, la revista, esta historia del payo, se volvió cada vez más erótica a finales a finales de los 70s, a principios de los 80s, bueno, cuando termina en 1980, por la competencia que tenía con el libro vaquero. Entonces, pues el vender más, ¿no? Eso es como muy directo. Sin embargo, yo creo que no es, o sea, no es gratuito, al menos en este caso del payo, también la representación erótica de la mujer, en el sentido de que la historia, al menos como yo lo veo, hace una representación de bueno, o lo que yo entiendo dentro de esta historieta, perdón, es a la representación de la mujer y de la figura erótica de la mujer también dentro de la representación, a la visión que tiene esta historieta de la naturaleza en sí. Entonces, se me hace muy interesante en este caso, bueno, mi ejercicio fue tratar de leer el payo desde esta visión que fue una crítica hecha en Japón para una historieta japonesa, para un manga japonés,
sobre el tema de la naturaleza. Entonces, traspolando este tema de la naturaleza a la historieta mexicana, me pareció entender precisamente esta visión comunitaria, positiva y principalmente pues conectada con la reproducción, ¿no? Obviamente la reproducción sexual, pero también la reproducción de la vida en la tierra, ¿no? El sembrar para vivir, de la visión campesina. Entonces creo que en este caso particular del payo, la visión erótica, o sea, si uno lee la historieta, el tema es entre erótico y cómico. Uno no puede notar ahí como, no sé, mucha cuestión pedagógica de lucha social, pero viendo la historia, la trama, y esta relación de símbolos, yo creo que sí es importante destacar pues este vínculo, ¿no? Y que yo creo que también eso se lee desde la forma popular, o sea, los lectores no están solamente, bueno, pensando en las chicas desnudas, sino también creo que el símbolo de la mujer eróticamente representada tiene este vínculo y le da este poder a la imagen del charro. Y bueno, eso es lo que yo te podré decir en cuanto a esta historieta. Pero bueno, depende de de los casos particulares que podamos ver. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más que pregunta, yo quiero primero felicitar a todo este evento, ¿no? Porque yo casualmente iba aquí caminando en el CNA y me encontré con las exposiciones. Se me hace maravilloso que lo primero, después de abrir el CNA, sea un evento de esta envergadura y con el contacto internacional de Japón. Segundo comentario es que tengo muchísima admiración y mis respetos a la cultura japonesa en el sentido de que, como bien lo comentaba la doctora Yokoyama, Japón en algún momento de la historia, en 1900, se estaba perfilando a ser uno de los mayores participantes del poder del mundo. O sea, antes de la guerra se perfilaba ya como una potencia mundial de una envergadura y de una influencia mundial arrasadora. Tras la guerra pierde esta posición y sin embargo es admirable que culturalmente siga siendo un player muy significativo, casi el más significativo de todo el conocimiento de Occidente sobre Asia, ¿no? Entonces eso me hace pues, simplemente decirles enhorabuena Japón, enhorabuena México por hacer estos eventos y hacernos también players de ese empuje que tiene Japón en todos los sentidos, tecnológico, cultural, etc. Muchas gracias que están aquí. Eso es todo. Gracias. Bueno, sí, efectivamente la cultura juega un rol muy importante también en la identidad de las naciones. Entonces, por eso es necesario como sustentar la permanencia, la visibilidad a nivel internacional a partir de la cultura también, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 4 minutos. No sé si puede añadir algo. Sí, claro. Nos tiene otra. La pregunta que sería es, después de los eventos del COVID, que, bueno, en Occidente se vincula hacia Asia, ¿no? Todo el origen del COVID. Y luego los eventos ahora de la situación en que realmente vivimos con Ucrania, etcétera, que no me quiero meter en política, pero sí quiero destacar que hay una división de puntos de vista. ¿Cuál sería el futuro para el japonismo culturalmente hablando? ¿O cuál sería la visión o la tendencia que hay, que ustedes ven desde su perspectiva más profesional y conocedora? O sea, ¿creen que la tendencia va a ser aumentar este tipo de relaciones entre Occidente y Asia o se va a limitar? No sé, es una opinión nada más, sin política, claro, ¿no? Intentaré contestar esa que es muy buena pregunta, claramente especulativa porque es imposible.
Creo que la mesa anterior más o menos perfiló un poco eso. La segunda ponencia de la mesa anterior hablaba sobre nuevos enfoques antropológicos hacia la llamada cultura popular japonesa, el Cool Japan, que de alguna forma, justo lo que acabas de decir antes de Japón iba perfilándose para ser una potencia militar, y tras la derrota militar se convirtió en una potencia económica. De alguna forma su lugar solamente cambió de forma, pero pues segunda economía del mundo durante un buen rato, no es cualquier cosa, y ahora está apostándole, tal como lo vimos en la mesa anterior, a esto que llaman cultura popular o subcultura. Sin embargo, a la vez lo que nos estaba, por ejemplo, explicando aquí David, los estudios, digamos, desde la academia también han ido creciendo en número y por lo tanto en fuerza, porque cada vez hay más referencias, hay más piso sobre el cual estar sostenidos para hablar sobre Japón. Este coloquio es una prueba misma de ello, ¿no? Entonces yo creo que puede ser que vaya en paralelo el aumento de las investigaciones sobre la cultura llamada popular y desde la historia del arte, desde la historia secas, desde historiografía, también para, digamos, las dos capas o supuestas capas de la manifestación cultural de Japón. Desde nuestros campos de estudio, que es arte y cultura, yo creo que por ahí va a ir más o menos. En cuestiones económicas y políticas, también ahí Japón está viviendo un momento, pues digamos, crítico en su historia, entonces eso va a dar mucho, o va a seguir dando mucho sobre cómo estudiarlo, cómo aproximarse a eso y lo que va a ir generando Japón. Hay una especie de encrucijada histórica en que tienen adelante y pues eso va a dar muchísimo de qué hablar para los que estamos interesados en Japón. No sé si alguien quiera añadir algo sobre... ¿No? Bueno, claro, ciertamente nadie sabe el futuro, ¿verdad? Pero viendo también los antecedentes de la historia, Japón, Shikai se levanta inmediatamente y su influencia va a ser permanente. Esta es una de las grandes civilizaciones del mundo y la influencia importante no es la que venga, ya está. Todos somos un poco de Japón. Bueno, cumplimos perfectamente con el tiempo, entonces damos por terminada esta mesa número 7. Espero que haya sido enriquecedor tanto para ustedes como lo fue creo que para todos nosotros también. Muchísimas gracias por asistir. A continuación vamos a tener un conversatorio que lleva por título Ser japonés y hacer arte en Japón, y entonces están todos invitados a quedarse con nosotros a las 4. Gobierno de México.